Comenzamos un nuevo bloque aquí en Noticias 10 Noche y está presente aquí en los estudios del noticiero, aquí en Canal 10, el abogado Oscar Pineda, abogado de Tomás, el papá de Julián Dobra. Y hace un ratito nada más, lo decíamos recién, terminó la audiencia de formulación de cargos. Oscar, ¿cómo le va? Buenas noches, gracias por venir gentilmente aquí a Canal 10. Buenas noches. No, gracias a ustedes por la invitación. Bueno, ¿qué fue lo que sucedió esta tarde? Sucedieron muchas cosas. Sí. No, empezamos la audiencia a las 15 horas y terminamos hace 20 minutos. Bueno, obviamente que hubo una serie de planteos técnicos, pero bueno, finalmente voy a dar el resultado si después, en todo caso, Sí. Vos me preguntás lo que quieras. Son 5 de las personas que estaban detenidas, implicadas en esta causa, 2 menores y 3 mayores, todos quedaron imputados, ¿no? Quedaron, o sea, se aceptó la formulación de Sí. cargo, a pesar de la oposición de la defensa y de la asesora de menores, porque hay 2 menores. Y bueno, obviamente que esta sí la tengo que leer, No, que es está la calificación legal, ¿no? Sí. Es homicidio simple, doblemente agravado por el uso de armas y por la participación de menores de 18 años de edad en calidad de partícipe secundario respecto de Méndez, Walter, Javier, Fabián, Salgado, Julio César y Navarro Leandra, de conformidad con los artículos del Código Penal. Y homicidio simple agravado por el uso de armas en calidad de partícipe secundario respecto de los menores. Bien. Quedaron con prisión preventiva. Bueno, cuando se determinó, aceptó la formalización del cargo, se discutió la prisión preventiva y, bueno, nosotros habíamos pedido que se declare causa compleja porque, digamos, todavía no están determinados los autores, no sabemos quiénes son. Y, bueno, no lo aceptó el juez y digamos, la etapa preparatoria se determinó que sea 4 meses y la prisión preventiva es por 4 meses y los menores es en el domicilio con pulsera electrónica, porque no hay instituto de menores, o sea, Claro. no pueden caer en una comisaría ni en el establecimiento de ejecución Bien. penal. ¿Y los 3 mayores de edad dónde van a ser alojados? ¿Dónde van a estar? Las comisarías, hasta que tenga cupo el establecimiento de ejecución penal. Bien. Bueno, ¿cuáles son las pruebas que se aportaron en esta audiencia? No, bueno, ahí hay una cantidad de pruebas importantes, pero digamos, testimoniales, que se tomaron por parte de las fiscalías, algunos amparándose en el testigo protegido, algunas escuchas telefónicas, algunas, y las pericias que se ordenaron, que son pericias de ADN y la pericia sobre el teléfono. Al mismo tiempo, digamos, un acto es cuando se encuentra el cadáver, ¿no? Y acá era la discusión si estaba el teléfono o no. Entonces acá es la pregunta que uno se hace: ¿fue puesta deliberadamente o se olvidaron del teléfono? Bueno, esto se va a tener que develar. Claro. La pericia, digamos, el teléfono fue enviado a la OITEL conjuntamente con los teléfonos de los que surgieron de estas personas, para que determine las llamadas, WhatsApp y, digamos, toda la información que pueda surgir de ahí. Y la otra secuencia es el auto, que aparece después. En el auto hay huellas de goma, de motocicleta, o sea, de una moto concretamente, y fue secuestrada en un allanamiento una moto que coincide con esa huella. Y a su vez también de zapatillas. Bueno, habrá que ahora esperar esas pericias. Obviamente el ADN sobre el auto no se puede hacer porque lo quemaron. Pero lo más importante que era que lo que sosteníamos nosotros como querella, porque teníamos información, que el auto andaba antes. O sea, el papá lo denuncia previamente por la desaparición. Sí. O sea que, evidentemente, nosotros opinamos que pudo haber estado secuestrado en algún lugar donde realizaron el hecho. Y luego lo llevaron, según la hipótesis de la Fiscalía, con el mismo auto a el lugar en el campo donde lo encontraron. Y luego comenzaron a andar en el auto, cosa que nos
nos sorprende porque nadie lo controló. Sí. ¿No? ¿Y el asesinato habría ocurrido en este lugar donde fue encontrado? El asesinato para nosotros ocurre en otro lugar y lo trasladan. Trasladan el cuerpo hacia donde con el mismo se auto. encontró. Por eso que doble objetivo tenían. Primero porque obviamente había sangre. Sí. Y las huellas digitales. Por lo tanto, por eso lo quemaron. Oscar, ¿y el móvil del crimen por qué lo mataron? Bueno, ese es un tema a determinar. Sí. Ese es un tema a determinar. Nosotros tenemos dos hipótesis que yo no la puedo decir en este momento, como querella. Muy probablemente no coincidamos con la Fiscalía. Nosotros vamos a hacer nuestra averiguación, la línea de investigación por nuestra parte y utilizaremos los peritos que sean necesarios. Sí. En la cual, lo que sí tengo que decir que niego enfáticamente que la víctima haya pertenecido a una red de narcotráfico o cosas por el estilo. No fue así. Y además, digamos, eran consumidores los que realizaron este hecho. Es más, los que estaban ahí eran consumidores por las escuchas telefónicas y nada más, no eran grandes vendedores de sustancias. Sí se supo que tenían relación, no sé si tenían relación, pero que conocían a la víctima, claro, ¿no? Por lo menos dos de los mayores. Claro, habían testigos que declararon que algunas de las personas que estaban allí tenían relación con él. Y bueno, se pudo reconstruir una parte, porque digamos fueron detenidos ayer y la Fiscalía fue recolectando pruebas, nosotros también, y vino la formulación de cargo, por lo tanto todavía está ingresando información al proceso. No obstante eso, lo más importante fue que el juez dio por formalizado los cargos, que era el primer paso que nosotros queríamos lograr, y después también la prisión preventiva. Bien. Bueno, por 4 meses. ¿Y la prisión preventiva para los menores? Sí, eso es una novedad, porque la prisión preventiva para los menores, en general, por la protección que hay del menor y las convenciones internacionales, y como es un procedimiento tuitivo, generalmente no se dicta prisiones preventivas. Sí. Acá la dictó igual, la prisión preventiva, cosa que realmente a mí me sorprendió. Bueno, ahora queda todo un camino por delante porque hay que descubrir el tema del autor. Yo creo que hubo 2 autores materiales, pero además hay más personas en todo esto. Esto es lo que hay que descubrir. Pero claro, también es cierto que es muy difícil porque no cualquiera quiere ser testigo. Entonces vamos a tener que utilizar la figura del testigo protegido y de esa forma poder acercarnos a la verdad. Nosotros tenemos, más, yo salí de tribunales y había una persona que se ofreció, yo tengo información, pero bueno, es como ustedes, ¿no? Cuando tienen que verificar la fuente. Buscar fuentes, obviamente, hay que chequear y nosotros todo un trabajo 3 testigos que nos van a contar que tienen información concreta de cómo fue el hecho. Pero bueno, esta investigación, por ahora tenemos 4 meses. Bien. Y vamos a ver. Por eso nosotros tenemos 2 hipótesis que las vamos a explotar, por decirlo las 2, y vamos a ver cuál nos da resultado. No nos puede adelantar nada sobre estas hipótesis. No puedo adelantar nada porque realmente es un medio que se escucha y obviamente que hay que tener cierta precaución en este tema, pero donde sí, yo aseguro que hay más partícipes de este hecho. Bien, entre los datos que se aportaron desde la justicia, desde el Ministerio Público Fiscal concretamente, se habla de 7 llamados que recibió el celular de la víctima, de Julián, que bueno, venían del celular de uno de los imputados. Sí, eso es verdad. Sí, eso es verdad. Pero también llama la atención que cuando el papá denuncia la desaparición, generalmente por protocolo, después de 5 días, y no aparecen, uno ya se tiene que representar alguna hipótesis posible. Una es la del homicidio. Y llama la atención de que no sellaron el departamento o dejarlo con custodia. Claro. Del departamento falta un plasma, una bicicleta y una Xbox. Y no está forzado. Quiere decir que las personas que estaban con él utilizaron la llave y se llevaron estos objetos. Ahí en la información que tiene la Fiscalía
una de las personas salió a vender digamos lo que habían robado. Por lo tanto, está concentrado ahí el tema y tenemos que desentrañar los partícipes primarios y los autores, ¿no? Claro. O sea, hay autores materiales y partícipes primarios, sin lugar a duda que lo hay. Yo me parece que son mucho más. Bueno, me imagino que ha podido hablar con Tomás, con el papá de Julián, sobre las horas previas o los días previos a la desaparición de su hijo, de la víctima. ¿Qué fue lo que le relató? ¿Cómo estaba él? Digamos, ¿estaba pasando por una situación emocional particular? ¿Estaba con preocupaciones, con problemas económicos? No. El único problema que había tenido era en el trabajo. Él es, digamos, tiene el título de profesor de educación física, sí. Pero al mismo tiempo tenía otro trabajo y tenía un problema laboral que lo habían despedido, entonces estaba muy preocupado por ese tema. Y pero nada más, después no tenía otro problema que a Tommy, al padre, le llamara la atención. Aparte él tenía una relación porque además vivía con él. Después se fue a vivir solo. Claro. Lo que no se imaginó nunca que iba a tener este final, porque el chico estaba bien, no había ningún tipo de problema y aparte le había dicho, bueno, te buscas otro trabajo, en fin. Pero sobre eso, sin lugar a duda, que también vamos a ahondar sobre ese tema. Bien, y también hay serias críticas, bueno, lo escuchábamos, ¿no? de justamente a Tomás, al papá de la víctima, en una nota que le hicieron nuestros colegas de la radio de la EU19, diciendo que, bueno, no está para nada de acuerdo en cómo actuó la justicia desde el momento en que desapareció su hijo, ¿no? Claro, el momento que desapareció, él se está refiriendo precisamente al departamento. Claro. Que eso lo tendrían que haber dejado bajo custodia y después eventualmente hacer las pericias dactiloscópicas o la que sea. Pero además también está desconforme porque él se entera, aparece el cadáver, se entera el otro día. Y después de criminalística lo llaman y le dicen que es el hijo. Claro, él se entera por las redes sociales que habían encontrado un cuerpo. No, un amigo le dice, encontraron un cuerpo, bueno, eso fue lo que pasó. Nunca desde la justicia lo llamaron para comentar y bueno, me decía que en ese momento la fiscal se lo dijo de una forma que se desmayó. Claro, sí. ¿Y qué pasa? Era fin de semana largo y había una fiscal que estaba trabajando. Sí. Y él lo que quería era entrevistarse con la fiscal. Y lo único que lograba era comunicarse por WhatsApp. Entonces, enorme la cantidad de WhatsApp. Pero él no se podía entrevistar porque él tiene mucha información. De hecho, a nosotros nos dio información muy valiosa, que lo tenía que haber tenido el Ministerio Público. Recién lo hicieron el día lunes, cuando asume la fiscal en jefe el caso, que es la doctora Calarco, que lo recibe y están 5 horas. Por eso él está muy desconforme, porque, y me parece que tiene razón, que la información que tenía en ese momento, y habiéndose tomado algunas medidas, quizás hubiese sido muy importante para esclarecer el caso. Claro. Y tuvo que esperar hasta reunirse con la fiscal en jefe. A eso se refiere. O sea, las dos etapas, desde el momento que desapareció, por no preservar el departamento, y después el trato que le dieron cuando aparece el cuerpo. Cuando aparece el cuerpo. Por eso que está bastante enojado con esta situación. Bien. Pero bueno, hay muchas cosas para hacer. Habría que determinar concretamente cómo llegó, cuál fue el trayecto que hizo hasta el lugar. Nosotros ingresamos el expediente hoy a la mañana, no lo vimos eso, porque en general uno tiene que plantear distintas trayectorias y obviamente tratar de encontrar rastros. Por supuesto que ha pasado el tiempo, pero bueno, utilizar peritos que se dedican exclusivamente en este tema para ver por dónde fueron y cómo llegaron. A mi juicio, por ahí el perímetro que se fijó fue muy chico, porque generalmente en ciudades es más chico. Digamos, en campo los perímetros tienen que ser mucho más grandes todavía. Entonces hay que reconstruir todo, por dónde ingresaron, cuál fue el trayecto que llevaron. Entonces hay que manejarse con distintas hipótesis que obviamente tienen que dar un resultado. Bueno, estas pericias se van a hacer, nosotros las vamos a hacer y el costo lo va a asumir la querella, porque por ahí para la querella es más difícil porque el Estado tiene todos los instrumentos
con las cuales puede investigar un delito. La querella no. Claro. La querella tiene que costearse sus propios peritos. Por lo tanto, como las hipótesis quizás van a ser distintas, nosotros vamos a afrontar ese gasto y obviamente que vamos a apelar a un cuerpo de especialistas forenses que nos pueden recrear, conforme los datos que hay en el legajo, cómo pudo ser eventualmente la muerte. Pero bueno, hay bastantes cosas todavía para definir. Tal cual. Bueno, dejaremos que la justicia investigue y saber, ¿no?, lo que todos queremos saber, el móvil, ¿no?, de este crimen atroz, brutal. ¿Por qué lo mataron? ¿Por qué mataron a Bueno, en la hipótesis nuestra, el móvil va a ser muy interesante. Muy interesante. Bueno. Pero bueno, se abre ahora toda una etapa de 4 meses, que nos da tiempo, digamos, para poder buscar la prueba y las evidencias, y bueno, empezaremos con las testimoniales y con las periciales. Así que, pero bueno, el primer paso que queríamos lograr era precisamente que le formalicen cargo y que, porque si no quedaban en libertad, claro, y que le dicten la prisión preventiva. Bien. Prisión preventiva entonces para los 5, los 2 menores y los 3 mayores. Exactamente, para los 5. Perfecto. Oscar Pineda, muchísimas gracias por haber venido. Muy gentil.